Objetivo 3.5. Conocer las características de los polígonos que permiten cubrir el plano y realizar recubrimientos de plano. ¿Con cuáles de las siguientes figuras se podría cubrir un plano sin dejar huecos? Veamos. El triángulo equilátero, al multiplicarse y ponerse en la posición adecuada, puede cubrir un plano. ¿Pasa lo mismo con un triángulo isósceles o escaleno? Comprobémoslo. Como pueden ver, colocándolo en los ángulos adecuados, cualquier triángulo puede cubrir el plano. Con los cuadriláteros es también evidente que se puede hacer lo mismo. ¿Pero se podrá hacer lo mismo con un pentágono? Ahora quedan huecos entre las figuras. ¿Por qué? Con el hexágono, sin embargo, volvemos a la posibilidad de cubrir el plano con la misma figura multiplicada varias veces. Con heptágonos y octágonos tenemos que ya no se puede hacer lo mismo. La razón principal de estas diferencias está en la medida de los ángulos internos de las figuras. Si al juntarse varias figuras no pueden dejar un hueco, entonces se entiende que deben de completar una vuelta entera, esto es, 360 grados. En general, como lo muestra este esquema, para que una figura cubra el plano, la suma de todos los ángulos que concurren a un vértice debe ser de 360 grados, o sea, ángulo A más ángulo B más ángulo C más ángulo D más ángulo E igual a 360. Por lo tanto, para que varios vértices sumen 360, estos también pueden ser divisores de este número. Es por eso que solo los triángulos, cuadriláteros y hexágonos pueden cubrir un plano. Los triángulos suman 180 grados en sus ángulos internos, o sea, 360 entre 2. Los cuadriláteros suman 360 grados en sus ángulos internos. En los hexágonos, sus ángulos internos miden 120 grados, o sea, 360 entre 3. Teselados. La palabra tesela viene del latín tesele, que a su vez viene del griego teseres, que significa cuatro. Los romanos construían los mosaicos con estas pequeñas piezas llamadas teselas, de ahí que se refiriesen a ellos también como opus o ars teselatum. Son los diseños geométricos que pueden cubrir un plano sin dejar huecos en medio. Se usan mucho en pisos y mosaicos. Los primeros de los que se tiene noticia son mosaicos sumerios con varios miles de años de antigüedad que contienen regularidades geométricas. Arquímedes, en el siglo III a.C., hizo un estudio acerca de los polígonos regulares que pueden cubrir el plano. Los árabes, al tener prohibida la reproducción de imágenes religiosas, hicieron de los teselados su motivo principal en decoraciones en las mezquitas y palacios. Un ejemplo monumental lo tenemos en la Alhambra de Granada. Johannes Kepler, astrónomo alemán, estudió los polígonos regulares que pueden cubrir el plano en su obra Harmonis Mundi en 1619. Además, realizó estudios en 3 dimensiones de los llamados sólidos platónicos. Entre 1869 y 1891, el matemático Camille Jordan y el cristalógrafo Evgeny Konstantinovich Fedorov estudiaron completamente las simetrías del plano, iniciando así el estudio sistemático y profundo de las llamadas teselaciones. Un personaje clave en este tema es el artista holandés Maurits Cornelis Escher, que nace en 1898 y muere en 1972, quien, por sugerencia de su amigo el matemático Coxeter, aprendió las teselaciones hiperbólicas, lo que motivó su interés por el Palacio de la Alhambra en Granada. Él, sin duda, es el máximo exponente en el arte de la teselación, legando un sinnúmero de bellas y misteriosas obras de arte, que aún el día de hoy nos sorprenden y fascinan.
el matemático y filósofo inglés Sir Roger Penrose inventa en 1974 el teselado que lleva su nombre, cuya particularidad es que las figuras que contiene solo pueden teselar de forma aperiódica. Todos creían que esta estructura era un genial trabajo de matemáticas recreativas. Sin embargo, en 1984, el físico Daniel Sechman descubre patrones similares en la organización de átomos en cuasicristales, que se pueden crear en los laboratorios en las estructuras atómicas de los cristales de aluminio y manganeso. Este descubrimiento se ha podido utilizar en la fabricación de bisturíes, aislantes, pilas eléctricas y celdas solares. Pero ¿cómo se hace un teselado complejo? El truco está en tomar una figura simple y poco a poco irlo transformando, tomando en cuenta que el hueco que se deja en la figura debe ponerse como una protuberancia justo en el otro lado de la figura. De esta manera, al repetirse, esta parte embonará con las otras. He aquí algunos ejemplos. En conclusión, los teselados han tenido muchos usos a lo largo de la historia. Nos llevan desde una necesidad de superficies lisas a la hermosura de diseños vanguardistas y nos proyecta hacia el futuro con tecnologías útiles y prácticas. Hasta aquí por el día de hoy. Si tienes cualquier duda, puedes preguntarme directamente, escribirme a matecolmex@hotmail.com o visitar la página www.matecolmex.blogspot.com. Hasta luego.